Me presento una vez más ante ti, un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense, solo quiero recalcar una parte en el Señor y para el Señor, que está en Mateo 26. Quería encontrar la otra parte ahorita mientras, pero no la pude encontrar. O sea, para terminar de explicar esa parte de ese tema ahí. 27:3 creo, 27:3. Quiero que sepamos algo. En el Señor, como mencionaba el Señor a través de la hermana Linda de Judas, pues yo no creo en realidad, o no me dice la palabra algo diferente de que se haya salvado. Entonces, pero quiero leer esta parte y luego pues voy a explicar la otra parte en el Señor, y que podemos ver aquí. Entonces Judas, oiga bien, hablamos de Judas. ¿Quién es Judas? El que vendió a Jesús. Miren, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, o sea, quien era condenado en ese momento era Jesús, devolvió, oiga bien lo que nos dice aquí, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. O sea, quienes lo engaratuzaron para que vendiera a Jesús. Pero quiero que entendamos algo en el Señor. Él se arrepintió ante el hombre. Él se arrepintió ante las personas a quien él lo vendió. Le garantizo que si él se hubiese arrepentido ante Jesús, él hubiese sido perdonado 100%. Pero él no se arrepintió nunca ante Jesús, sino ante los hombres, porque ahí lo decía. Entonces Judas, dice, el que le había entregado, o sea, que ya había vendido, viendo que era, dice, condenado, devolvió. ¿A quién se encontró? Con los hombres. Y arrepentido, las 30 piezas de plata, dice, a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado. Reconoce el pecado, sí, pero ante el hombre, entregando, dice, sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Quiero que entendamos que el que no es digno de mencionar, cuando lo mete a algo, a usted, a él no le interesa. Él no se preocupa porque de repente le fue mal. Si le fue bien, más bien se enoja. Allá tú. Entonces, quiero que entendamos, no tengo el texto del otro, pero quiero resumirlo. Cuando le dijo Pedro, Señor, esa palabra es dura, no les agradó, da a entender a los fariseos. Y él le dice, ¿acaso a ustedes también los ofenden? ¿O ustedes se quieren ir? Y Pedro le dijo, Señor, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces quiero que entendamos, por eso a través de la palabra, a través de la escritura, a través del Espíritu, les hago ver en el Señor que él era hijo del que no era digno de mencionar. Entonces por eso digo que yo dudo, no creo que él haya tenido salvación, porque el Padre dice, ¿acaso ustedes me eligieron a mí? Fui yo que los elegí a ustedes, le dice él, claro. Juan, bueno, pongámoslo en San Juan 6:60, mejor, porque lo vamos a poder leer para que entendamos que no lo dice Luis, lo dice Jesús a través de la escritura. Yo se los iba a reducir, pero si está, mejor para que lo leamos todos. Al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo de Jesús, ¿quién estaban hablando? Miren, sus discípulos, o sea, los que estaban con él, los hermanos, murmuraban de esto. Les dijo, esto os ofende, o sea, os ofende porque les digo la verdad. Eso es lo que está diciendo Jesús. Miren, pues que si viere, dice, el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, o sea, al cielo, ¿verdad? El Espíritu es el que da vida. Y aquí quiero que entendamos que cuando alguien anda en la carne,
No puede aprovechar la palabra espiritual. Mire, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Por qué no aprovecha la carne? Porque si no está el espíritu ministrando, entonces no va a dar efecto. Luego nos dice, las palabras que yo os he hablado son espirituales y son vida. O sea, no es una palabra literal. Y luego nos dice el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, Jesús está hablando ahí porque conoce aún a los hermanos que estaban con él. Me refiero a los discípulos. Pues dice, hay algunos de vosotros que no creen. Y podemos ver, Pedro creía, sí, pero a medias, porque lo negó. Podemos ver, por ejemplo, Tomás y Felipe, cuando dijo, si le dijeron Jesús, el maestro ha resucitado. Y él dijo, mientras no mete mi dedo donde estuvieron los clavos y me mando donde pusieron la lanza, no creo. Jesús se lo dice muy claro. Porque Jesús sabía desde el principio, dice, quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. O sea, sabía que Judas le iba a entregar y sabía que Felipe y Tomás y todos los demás no le creían. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, nadie llega a Jesús si no es dado por el Padre. Si han leído la Escritura, van a encontrar en el Juan 15:1, pónganmelo y luego volvemos ahí el 66, solo para que entendamos quién es el que mueve la tierra, quién es el que lo removió a usted y a mí. Uno ahí, mire, aquí dice, aquí habla Jesús, yo soy la vid verdadera, miren, y mi Padre es el labrador. ¿Quién labra la tierra? ¿O quién lo llevó a Jesús? Es el Padre. Miren, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. El labrador ya sabemos que es el que remueve la tierra. Volvamos donde estábamos, solo era para que entendiéramos. Entonces debemos de entender dónde estamos y con quién estamos y a quién enteramente queremos seguir o servir. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Miren, muchos le dolió la palabra y se retiraron. Pero quiero que entendamos algo que lo voy a mencionar más acá. Solo quiero tocarles este punto. Desde entonces muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás. Pero aquí dice muchos de sus discípulos. Pero recordemos que en ese entonces Jesús solo había elegido a 12. No había elegido a más. Entonces lo que habían sido era allegados por alguna circunstancia o por alguna conveniencia. Mire. Después dijo Jesús a los 12, aquí no. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, mire, a los 12, no dice a otro, a los 12, porque los 12 no se movió ninguno. Mire, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús les puso como dice, les abrió la puerta. ¿Quieren seguir de donde los saqué? Y luego dice Pedro, le respondió, dice Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, lo reconoce, ¿verdad? Y luego nos dice el 69, para que vayamos entendiendo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de mi Padre viviente. Jesús le respondió, ¿no os elegí yo a vosotros? ¿Quién? Los 12, miren, para que entendamos que Jesús siempre anduvo en su plenitud. Miren, Jesús les respondió, yo os he elegido a vosotros, dice, los 12, y aquí quiero que entendamos que por eso les digo que para mí que no tuvo salvación, porque no era hijo, porque lo dice aquí, y uno de vosotros, aquí está, miren, no dice es mi hijo, es hijo del que no es digno de mencionar. Entonces eso quiero que entendamos, por eso quería leerlo hasta ahí. Y aquí nos dice en 61, hablaba de Judas Iscariotes, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces quiero que entendamos la palabra
que hay quienes son hijos de salvación, y si él se hubiera arrepentido, hubiese ido a Jesús, pues yo le digo ahí sí, yo sé que lo salva, pero él se fue a los hombres, a decir el arrepentimiento al hombre y no a Jesús. Quiero ahora que leamos en Mateos 26, 52, no, 26, 52. Solo quiero que entendamos ciertas cosas por acá. Eso es de lo que el Señor hacía antes. Dice, entonces Jesús les dijo, vuélvete tu espada, dice, parte de lo que leyó la hermana Linda, a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Pero quiero que miremos estas partes para que entendamos que Jesús, él nunca anduvo pidiéndole ayuda para que alguien le ayudara, porque nos dice aquí, ¿acaso piensas que no puedo ahora, dice, orar a mi Padre? Está diciéndole Jesús a Pedro, y que él no me daría, dice, más de 12 legiones de ángeles. O sea, esto va a ocurrir porque está escrito. Eso es lo que da a entender. Si yo quisiera que me defendiera, él lo dice ahí, yo le pido a mi Padre 12 o más legiones de ángeles y vendrían a ayudarme. Entonces quiero que entendamos que Jesús en ningún momento perdió la potestad celestial. Él siempre sabía dónde estaba y cómo estaba. Él nunca, si leemos, no lo vamos a leer, solo lo voy a decirlo rápido. El Juan 8:29, que lo he mencionado, gracias al Señor, infinidad de veces, donde dice, mi Padre nunca me ha dejado solo. O sea, nunca estuvo solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. Entonces debemos de entender que Jesús, si hubiera tenido miedo, o Él hubiese querido, aquí le dice claro, ¿acaso piensas, dice, que no puedo ahora, dice, orar a mi Padre? Y que Él no me daría, dice, más de 12 legiones de ángeles. Pero como entonces se cumplirían las escrituras. O sea, hay cosas que no pueden cambiar, porque el Señor no dejó a ninguno de sus hijos, me refiero a los profetas, cuando Elías, cuando Abraham, Moisés y todos los que han andado, Nehemías, dejarlo mentiroso. Él siempre estuvo, miren. Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura? De que es necesario que así se haga. Entonces debemos de entender que así se haga. Luego dice el 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido, contra espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba, dice, con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendiste. Mas todo esto sucede para qué. Aquí miren, volvemos a lo mismo, para que se cumplan las escrituras de los profetas, lo que había dicho atrás, que iba a ser vendido, que iba a ser vituperado, que iba a ser golpeado, que iba a ser crucificado. Esa palabra se tenía que cumplir. Eso es lo que Él nos manifiesta aquí. Repito, más todo esto sucedió, dice, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo en ese momento, ¿verdad? Quiero que me ponga Israel, por favor, el 20, ahí mismo en el 26, 64. Solo quiero que entendamos un poco. Luego me voy a ir más adelante, mejor de una vez. Quiero que entendamos algo aquí, 64. Eso se los está manifestando Jesús a los 64, ¿verdad? Se los está manifestando, sí, al concilio. Jesús se lo está manifestando al concilio, pero eso lo manifiesta a nosotros. Eso lo ha manifestado infinidades de veces y la gente todavía no ha querido entender. Si usted le pregunta a alguien de la palabra, ¿qué hace una persona cuando se muere? Dice, no, ella duerme. Pero quiero que vamos viendo. Miren, Jesús les dijo, tú lo has dicho. O sea, porque le dijeron, tú eres el Hijo, y sí, tú lo has dicho. Y además, aquí habla Jesús, y además os digo, dice, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del Padre, y viniendo en las nubes del cielo. ¿Quién vio esa parte? Solo Esteban.
pero no fue antes en el Viejo Testamento, porque Jesús no estaba en primer lugar. Segundo lugar, Jesús no había ido a la cruz. Tercer lugar, Jesús no había resucitado. Eso es lo que quiero que entendamos. Ahora quiero irme, estamos ahí, pero vamos a quedar ahí y vamos a leer ahora creo que es el 20, déjame un segundo, ya lo voy a mencionar. Es el 27, 52, 51, 27, 51. Entonces quiero que entendamos estas partes, porque todavía hay mucha gente está, no, es que cuando la persona muere, va y duerme. Eso era antes, estoy muy claro, pero ya miremos lo que nos dice el Señor a través de la palabra. No lo vamos a leer desde un principio todo, pero me voy a ir a lo más básico, esperen, Señor, que lo entendamos. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Cuándo? Cuando Jesús fue crucificado. De arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y luego miren con 10:52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, no habla de todos, y muchos cuerpos de santos, o sea, de los que enteramente somos hijos, y muchos cuerpos, dice, de santos que habían, miren, que habían, porque antes sí hacían eso, miren, dormido. ¿Y qué dice aquí? Se levantaron. Entonces, ¿cuándo? Cuando Jesús resucitó. Entonces quiero que entendamos esa parte. Antes dormían, sí, pero ahora no. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y se abrieron, dice, los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron, dice, a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban, dice, con él, guardando a Jesús, visto el terror y las... Bien, perdón, el terremoto, dice, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este es el Hijo de Dios, o de mi Padre, ¿verdad? Entonces ahora quiero que vamos a ver cuándo es que las personas van a ver a Jesús. Vamos a leerlo, está en Hechos. En Hechos es la muerte de Esteban. Está en Hechos 7, está desde el... Bueno, había que leerlo desde el 6, pero solo voy a leer lo último. Lo vamos a leer nada más desde el 7:55, Israel, por favor. Entonces lo vamos a llegar hasta el 60, para que podamos resumir un poco, para que entendamos cuándo entonces él pudo ver ya lo que le estaba diciendo a aquellos atrás, ver a Jesús, ver al Padre y sus ángeles. Pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, o sea, no estaba triste, no estaba solo, lleno del Espíritu Santo. Amén. Puesto los ojos en el cielo, aquí nos dice, mire, vio, no dice que iba a ver si había o no, vio la gloria de mi Padre. ¿Y a quién? Y a Jesús, que estaba en la diestra de mi Padre. O sea, ahí lo manifiesta, que eso ya lo podemos ver una vez que nos estamos muriendo. ¿Okay? Todo ojo lo verá, unos para vida eterna y otros para condenación. ¿Para condenación para quiénes? Para los que dicen, ciertamente era cierto lo que hablaban esto cuando hablaban en la palabra. Entonces nadie va a dejar de ver. Entonces quiero que entendamos, pero ¿cómo lo vio? Porque estaba, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, porque él ya estaba muriendo, porque lo estaban apedreando. Eso es lo que quiero que entendamos. Vio, dice, la gloria de mi Padre y a Jesús, que estaba, dice, a la diestra de mi Padre. Eso quiero que entendamos, que eso él se lo estaba manifestando antes a los del concilio, cuando que lo iban a crucificar. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al oír, y al Hijo del Hombre, dice, que está
a la diestra de mi Padre. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, echándole fuera, dice, de la ciudad, le apedrearon. Quiero que entendamos que ya él estaba muriendo, y los testigos pusieron, dice, sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, miren, quiero que entendamos cuando ya la persona está completamente en espíritu. Miren: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego nos dice aquí: y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice ahí, pero entendamos que murió. ¿Y quién vino a traerlo? Jesús con el Padre. Quiero que entendamos que si vemos esta última parte, cuando dice ahí, le tomó, no le tomes en cuenta este pecado, ¿qué significa? El perdón. Si no tienen perdón, no pueden, si ustedes no perdonan, no pueden recibir el perdón. Es necesario perdonar para poder recibir nosotros también el perdón de parte de Él. Entonces debemos de entender que antes la gente iba y dormía, pero ya nosotros, en Él va a pasar lo mismo que Esteban, que lo vamos a ver, y Él viene por su pueblo. Va a venir el rapto final, sí, pero mientras, cada persona que se va muriendo, viene Jesús y el Padre por él, por esa alma, si es hijo. Y si no, siempre viene, solo para que te des cuenta que cita enteramente de lo que hablaba esa gente cuando a veces dicen, hijos cristianos están locos. Entonces, ciertamente ese loco tenía razón. Y eso es lo que debemos de entender y debemos de creer. No se vaya solo porque lo que una persona lo diga. Váyase a la Escritura, porque ella es la que habla de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Solo digámosle ahí: amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más, Señor, pidiéndote que atesores esa palabra en mi corazón, Señor, y que sobre todo me permita ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad, más de lo que ya somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.